les va? Terminamos una semana más aquí en la UNAM Responde y los saludamos desde nuestras instalaciones en TV UNAM, por supuesto uniéndonos al espíritu de la Fiesta del Libro y la Rosa que dio inicio el día de ayer y que podemos disfrutar hasta el próximo domingo 26 de abril en distintas sedes universitarias, pero la principal es en el Centro Cultural Universitario, donde hay actividades a partir de las 10 de la mañana para atender a todos los públicos, a todos los lectores de prácticamente todas las edades. Y durante los próximos minutos, precisamente, tenemos mucha información en torno a libros, a poesía, y en la entrevista platicaremos sobre el título El futuro que se escapa, de Ciro Murayama. Además, les contaremos sobre los detalles de la convocatoria del Premio Poesía Joven 2026. Esto y mucho más durante los próximos minutos. Acompáñanos. La democracia mexicana, que en diferentes momentos se ha mostrado consolidada, enfrenta actualmente desafíos que podrían poner en riesgo su estabilidad por factores como la fortaleza de las instituciones, la estabilidad económica y el contexto social. Para imaginar hacia dónde vamos y además ayudarnos a diseccionar las condiciones de este pasado reciente y también el futuro que se escapa, que es el título que presenta Ariel, un sello de Planeta, y es escrito por nuestro entrevistado de hoy, el doctor Ciro Murayama. Los saludamos a la distancia, quien además, pues también hay que recordar, es profesor de la Facultad de Economía de nuestra universidad y director del Centro de Estudios Mexicanos en España. Así que los saludamos hasta el otro lado del planeta. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas tardes. Hola, Rosa, encantado de estar en TV UNAM como siempre, qué gusto. Pues un gusto que estés aquí, un espacio que ha sido tuyo también en diferentes momentos para hablar de este libro, El futuro que se escapa. Y quisiera comenzar ahí. ¿Cuáles son los argumentos, las razones que detonan no solo el título del libro, sino las diferentes reflexiones que se incluyen en esta publicación, Ciro? Pues mira, al iniciar el siglo XXI, en el año 2000, México tenía viento a favor para ser un país muy exitoso. Habíamos acabado ya una serie de reformas económicas después de épocas de crisis, de sobresaltos en materia económica. Habíamos logrado la alternancia política, lo cual confirmaba que México había alcanzado la democracia. Y en tercer lugar, teníamos una situación muy favorable que nos dio la demografía, la población. Teníamos a 2 de cada 3 personas en edad de trabajar y producir riqueza y no de ser mantenidas. Entonces, el siglo XXI pintaba para ser el siglo de México, su prosperidad, sus libertades, su desarrollo. ¿Y qué nos encontramos un cuarto de siglo después? Que la economía está estancada, que hay un retroceso en el sistema político, una reconcentración de poder que implica desandar buena parte de lo que la sociedad mexicana había logrado en materia democrática y de contrapesos de poder. Y 3, lamentablemente, que se nos escapó, que dejamos ir el bono demográfico y ahora nos estamos acercando más a una fase de envejecimiento de la población sin que estos años de tener tanta gente en edad de producir nos hayan permitido construir un estado de bienestar. Entonces vamos a una situación de envejecimiento de la población sin haber edificado un estado de bienestar. ¿Por qué México, de ser un país con tantas oportunidades, es hoy un país, digamos, con una triple crisis social? Mucha violencia y delincuencia, anomia social, economía estancada y sin posibilidad de dar satisfactores básicos al grueso de la población para que tenga condiciones de vida dignas y prósperas. Y 3, un avance autoritario y destrucción de las instituciones de contrapeso. Yo trato de explicar qué es lo que nos pasó, qué es lo que hicimos, qué es lo que dejamos de hacer, huyendo, digamos, de una visión que diga todo estuvo bien hecho o todo estuvo mal hecho, o los gobiernos de un partido acertaron en todo y los de otro partido se han equivocado en todo. Yo creo que es necesaria una mirada más objetiva, autocrítica y rigurosa para volver a encontrar una senda que pueda conjugar
democracia y equidad social. Justo, y ese es un punto importantísimo, el reconocer la etapa, la situación que estamos viviendo para poder, en todo caso, si es que así se considera, modificarla, regresar o buscar nuevos caminos. ¿Cómo esta reflexión, digamos, breve, resumida que nos acabas de hacer, se traduce en una publicación? Es decir, ¿cómo reuniste todos esos datos, cómo los organizaste en cuanto a capítulos, en cuanto a temas o subtemas que abordas en la publicación, Ciro? Pues mira, el libro tiene 3 grandes capítulos. El primero es un ensayo introductorio que recorre estos 25 años, subrayando los aciertos y también los desaciertos y los faltantes. Es la reflexión, la mirada, déjame decirlo así, de la economía política. Yo trato de conjugar elementos de la economía, del bienestar, de la sociedad, la demografía, con lo que pasó en materia político-electoral en el país. Y en los 2 capítulos siguientes trato de demostrar con cifras, con datos, la evolución política de México, la enorme pluralidad que caracteriza a nuestra sociedad, cómo normalizamos cosas que al final del siglo pasado no se podían ver en México, como múltiples alternancias, contrapesos de poder, creación de instituciones autónomas, límites a la presidencia, que la Suprema Corte echara atrás decisiones arbitrarias del Ejecutivo, es decir, la edificación, gracias al reclamo social y a la participación ciudadana de un sistema plural de partidos que sustituyó al sistema autoritario de partido hegemónico. Y por el otro lado, trato de demostrar cómo, a pesar de los cambios políticos, hemos tenido gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, buena parte de las coordenadas de la política económica no se han modificado. Seguimos apostando todo al libre comercio, a no tener una reforma fiscal progresiva que cobre impuestos suficientes a los grupos privilegiados de más dinero, es decir, tenemos una política económica muy elitista, muy condescendiente con los grandes intereses económicos, y eso desde el siglo pasado hasta el día de hoy. En la actualidad, el gobierno renuncia a hacer una reforma fiscal que permita tener más recursos para invertir en educación, en salud, en infraestructura. Entonces, tenemos una suerte de círculo vicioso, yo creo, en el cual, por un lado, uno de los nutrientes del descontento, del desencanto muy justificado de la población con la democracia, es que cambiaron los gobernantes, llegó un partido, luego llegó otro, pero a la gente le siguió yendo en lo fundamental mal, sin horizontes de mejoría, sin buenos empleos, sin buenos servicios públicos, sin la expectativa de que tus hijos vivirán mejor que tú. Y ese desencanto se tradujo, digamos, en apoyo a respuestas, opciones políticas que, si bien en un principio dijeron por el bien de todos, primero los pobres, y eso fue un gran acierto, en la práctica se volvió un gobierno muy autoritario, muy promilitarista, muy anti sociedad civil, anti movimiento feminista, anti medio ambiente, muy autorreferencial. Y eh, tenemos entonces que la conducción de una política económica muy conservadora, muy elitista, dio lugar al desencanto con la democracia. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no pudimos tener una política económica más sensible con la sociedad, más de cara social? Creo que en buena medida por la renuncia de nuestras élites políticas a ser exigentes consigo mismos y a decir, no solo voy a prometer, sino que hay que tomar decisiones difíciles como una reforma fiscal. Entonces es una suerte de paradoja, Rosa, en la cual nuestra principal debilidad del sistema político es que la democracia no mejoró las condiciones de vida de la gente. Es decir, hay una raíz económica
en el descontento político. Y esto tiene que Y al ver con mismo, dos conceptos, perdón que te interrumpa, Ciro, con dos sí, conceptos claro. que además manejas, por supuesto, en esta publicación, neoliberalismo y populismo en el México del siglo XXI. ¿Por qué son importantes estos conceptos y cómo se traducen, digamos, justo a lo que ya te referías, en la vida cotidiana de los mexicanos? Pues yo tengo la impresión de que el neoliberalismo, aunque a los neoliberales no les gusta que les llames así, pero ¿qué es el neoliberalismo? Es una conducción de la economía que dice el mercado va a resolver todo, no debemos de intervenir para promover la igualdad social, el que es pobre lo es porque no tiene los méritos suficientes para salir adelante y lo que debemos de garantizar es la estabilidad macroeconómica y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, es una visión muy de la economía, de las escuelas hegemónicas, eh, de las universidades norteamericanas, de Chicago, lo que fue el consenso de Washington, diciendo poco Estado, mucho mercado y eso es suficiente con la estabilidad macroeconómica. Bueno, esta visión que ha sido dominante desde el siglo pasado en la conducción de la economía mexicana, yo digo, el neoliberalismo fue una especie de huevo. El neoliberalismo desfondó de base social a la democracia porque hizo que la gente no reconociera que la democracia estaba mejorando sus condiciones de vida. Y luego llegó el populismo que si bien tenía una suerte de discurso de justicia social, en los hechos lo que desplegó fue una enorme agenda autoritaria, militarización, llevar a la Constitución que la Guardia Nacional dependa del ejército, el ampliar la prisión oficiosa para que te acusen de cualquier delito y antes de que se te pruebe cualquier cosa tienes que estar en la cárcel y desde la cárcel te defiendas, destruir las instituciones autónomas como las de transparencia, el INAI, las de telecomunicaciones, las de competencia económica, es decir, una reconcentración de poder. Creo que lo único que ha cambiado en los últimos años la política económica para bien fue haber mejorado los salarios mínimos que permitió que 13 millones de personas salieran de la pobreza, pero fuera de eso no hay una política redistributiva del Estado que cobre impuestos a quien más tiene y que permita subir el gasto público en salud, en educación. De hecho, la destrucción del sistema de salud público ha sido brutal, la carencia de medicamentos y el aumento de gastos catastróficos. En los hechos tenemos una privatización de la salud pública que ahora quien más consultas da a la gente, a la población de menos ingresos, son las farmacias con sus consultorios adyacentes. Entonces, el populismo se nutrió del desencanto del neoliberalismo y el populismo trajo una agenda autoritaria. Entonces, yo lo que sostengo es que el neoliberalismo fue el huevo del desencanto y el populismo es la serpiente autoritaria. Y yo creo que nuestro país, que México, merece una senda distinta. Y creo que desde la universidad, yo como profesor de la UNAM, de una facultad muy crítica, que es la Facultad de Economía, pues soy crítico de los gobiernos de distintos partidos, de su política económica, y creo que los profesores no estamos para complacer al poder, sino para encontrar cómo la sociedad se merece unos horizontes más promisorios, cómo explorar algo que no sea o milito con el neoliberalismo o me adhiero al populismo o estoy con un partido o estoy con otro. En Yo este creo que la sentido, tengo justo. autonomía, ¿sí? Exacto, es que hay un montón de conceptos y tengo dos preguntas para terminar o ir terminando esta plática, Ciro. Una de ellas es qué concepto o cómo abordas tú este concepto de polarización cuando hablabas mucho del desencanto, pero pensamos mucho también, y se vive no solamente con el gobierno actual, sino con los gobiernos recientes, de este
de esta creencia ciega hacia quien está en el gobierno y, por otro lado, cómo esto ayuda, para ahora sí terminar, en el sentido de crear alternativas, de crear estrategias. ¿Te refieres a este modelo de política económica responsable? Hablas en algún momento de la noción de éxito y cómo estos se pueden utilizar como guía, como modelo para volver a tener, digamos, esperanzas en esta historia reciente que ya comenzaba en nuestro país. Sí, yo creo que sobre todo desde espacios como los nuestros, desde universidades públicas autónomas, tenemos que exigirnos no ser militantes de quienes están en el poder o de quienes quieren llegar al poder. Es decir, debemos de mirar más allá de los intereses políticos de corto plazo y preguntarnos por el desarrollo de nuestro país y por el bienestar de nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, yo creo que se debe reconocer lo que se hace bien, por ejemplo, un incremento de los salarios mínimos y subrayar lo que se hace mal, como es el castigo al presupuesto de las universidades o como es el avance de una agenda de militarización. Y en el fondo creo que debemos de retomar los dos grandes valores de la Ilustración, la equidad y la libertad. ¿Cómo México puede buscar ser una sociedad menos injusta, menos desigual en lo económico, pero al mismo tiempo recuperar su pluralidad como una virtud y no como algo que hay que arrasar con la autoritaria idea de que el pueblo es uno y yo represento a todo el pueblo? No es cierto. Hoy no hay una fuerza política. Morena, por ejemplo, nunca ha tenido en las elecciones legislativas ni siquiera la mitad de los votos. Entonces representa a una parte muy importante de la sociedad, pero no puede echar por la borda al resto. Entonces, ¿qué necesitamos? Desde la pluralidad y la diversidad, replantearnos el objetivo de la equidad, combinar democracia y equidad social. ¿Qué es lo que hemos tenido? Unos gobiernos que prescindieron de resortes sociales, de sensibilidad, muy elitistas desde el punto de vista económico, y luego tenemos otros gobiernos muy autoritarios desde el punto de vista político. Yo digo, deshagámonos de estos dogmas, del dogma neoliberal y tengamos sensibilidad social y de la visión populista que trata de acabar con el pluralismo y que apuesta por la reconcentración del poder. Ciro, Necesitamos poder equilibrado, libertades, equidad y democracia. ya se nos acaba el tiempo, pero quería que nos contestes casi en un sí y en uno. ¿Se ve diferente México viviendo en él que estando fuera de él? Ligeramente, estás lejos del bombardeo cotidiano, de estar en la coyuntura, pero los problemas estructurales siguen siendo los mismos y siguen siendo tan acuciantes y dolorosos, los mires de cerca o un poco de lejos. Claro, y parecen muchísimos temas y lo son porque estamos hablando de factores sociales, políticos, económicos, incluso de salud, por supuesto, de educación, pero a veces se resume en conceptos y en realidades muy básicas que tienen que ver con el bienestar y con el desarrollo. Y pues para ayudarnos a entender lo que ha pasado en este primer cuarto de siglo, pero también dibujar hacia dónde podemos ir con respecto a las instituciones, la estabilidad, la economía, es momento de recomendar la lectura de El futuro que se escapa, escrito por Ciro Murayama, profesor de la Facultad de Economía de nuestra universidad y director actualmente del Centro de Estudios Mexicanos allá en España. Muchísimas gracias, Ciro, por estos minutos y enhorabuena por esta publicación. Buenas tardes. Al contrario, un placer estar en TV UNAM. Gracias, Ciro. Bienvenido siempre y bonita tarde. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Y tenemos Chao. más información, como les decía, en torno a las letras, y es que una vez más se abre la posibilidad de publicar los versos que has escrito y que podrían encontrar sus lectores, ya que está abierta la convocatoria para el Premio de Poesía Joven 2026 que organiza Libros UNAM en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la SECTEI.
Pueden participar todos los estudiantes menores de 30 años que residan en la Ciudad de México y que tengan ya un poemario escrito, ya sea en castellano o bien en una lengua originaria del país. Puede ser una obra, más bien debe ser una obra original que será revisada por un jurado y además del reconocimiento económico, el premio principal es, como les decía, que será publicada por la editorial universitaria. El registro cierra el próximo 3 de julio, así que aún hay tiempo para pulir sus escritos o bien comenzar la aventura de crear en este género literario. Nuestro Golfo de México nos lleva a pensar en el sabor, la historia y las posibilidades del cacao que ha traspasado fronteras para fortalecer así el valor de nuestra gastronomía. En el Golfo de México, donde el verde se confunde con el horizonte, crece el cacao y su semilla que estuvo destinada a cambiar al mundo del sabor. Testigo del ingenio y la espiritualidad de los pueblos originarios, este fruto y sus semillas son más que un simple alimento, son memoria, cultura y vida. El origen y domesticación de esta especie es la región amazónica, y los vestigios más antiguos del uso del cacao en Mesoamérica datan del 1900 al 1800 antes de nuestra era, en Chiapas y Veracruz, donde los olmecas fueron los primeros en cultivarlo. A partir de ellos, mayas y mexicas heredaron su uso y significado. El cacao no solo nutría el cuerpo, también alimentaba el alma, ya que era símbolo de poder, abundancia y conexión con lo divino. Su nombre científico, Theobroma cacao, significa alimento de los dioses, y la palabra cacao deriva del maya cacaú, de cac, rojo, y cau, fuerza y fuego. Con sus semillas se elaboraba una bebida amarga usada en ceremonias religiosas y rituales de fertilidad, además de ser una ofrenda sagrada. Entre los mexicas, sus semillas llegaron a tener tanto valor que servían como producto de trueque o moneda. Con ellas se pagaban tributos, se vestía a la nobleza y se sellaban alianzas. Con la llegada de los españoles, Hernán Cortés comprendió el valor que el cacao tenía en la cultura mexica y lo llevó a Europa. Allí, al mezclarse con azúcar y canela, perdió su sabor amargo y nació la bebida que conquistó al viejo mundo. Pero su éxito se tradujo en la creación de plantaciones en América, el trabajo forzado de miles de personas mesoamericanas y africanas y un rastro amargo en su historia. Hoy, en las tierras fértiles de Tabasco, Chiapas y Veracruz, el cacao sigue siendo raíz y orgullo. En México se cultivan 3 variedades: el criollo, que es un fruto largo y delgado, de aroma y sabores delicados, considerado uno de los más finos del mundo; el forastero, de cáscara dura y lisa, ligeramente ovalado y pequeño, y sabor amargo, pero más resistente que el criollo; y el trinitario, un híbrido resultado del cruce del criollo y el forastero con características de ambos. El cultivo del cacao enfrenta problemas de plagas y enfermedades, desafíos climáticos como sequías y lluvias torrenciales, la degradación ambiental, la pérdida de sabores tradicionales y la competencia internacional. Sin embargo, nuevos proyectos de sostenibilidad y comercio justo buscan preservar su cultivo ancestral, fortaleciendo la economía rural y la identidad cultural. Del ritual sagrado a la industria global, el cacao ha recorrido un largo camino. Hoy es materia prima para alimentos, cosméticos y medicinas, pero en México sigue siendo identidad, arte y sustento. El cacao nos recuerda que el pasado nunca está tan lejos, que cada trago de chocolate cuenta una historia que comenzó hace más de 3000 años, cuando el Golfo de México le dio al mundo el sabor de los dioses. Y qué bueno que ese alimento de los dioses del pasado sigue alimentando también nuestro presente. En otro tema, seguramente más de una vez te has preguntado cómo quisieras llegar a la vejez. Enseguida, UNAM Global TV nos cuenta sobre la importancia del ejercicio y la autonomía en esta etapa de la vida.
La ONU advierte que para 2030, 1 de cada 6 personas tendrá más de 60 años. Y para 2050, las personas mayores superarán los 2.100 millones. Yo siempre he pensado que no me importa cuántos años voy a vivir, siempre y cuando sea independiente. Y yo creo que esa es la base de todo. Ser autosuficiente, el mejor seguro de vida es el músculo. Juan Antonio lo sabe bien. Para ya la edad que tengo, 62 años, me interesa mucho mi independencia. No pensar que mis hijos me van a venir a levantar. Él lleva toda su vida activándose. Va al gimnasio, corre maratones, nada. El ejercicio ha sido muy importante en mi vida. Me ha ayudado a fortalecerme tanto mental como físicamente. Hay 2 cosas muy importantes a la hora de realizar ejercicio. El ejercicio aeróbico me va a dar años de vida, pero el ejercicio de fuerza me va a dar calidad de vida. Moverse protege la memoria, la agilidad mental y sobre todo previene caídas y fracturas que pueden cambiar por completo la vida de una persona mayor. México atraviesa un cambio profundo en su estructura por edad, pues entre 1970 y 2023 la población infantil cayó de 46% a 23%, mientras que los adultos de 65 años se duplicaron, pasaron de 4% a 10%. Este incremento sostenido de la población envejecida implica retos importantes en salud, pensiones y cuidados, y obliga a planear cómo queremos vivir los últimos años de nuestra vida. Yo creo que nunca es tarde, ¿no? Que debe de uno de pensar en el futuro, sobre todo cuidándose, ¿no? Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Nimsi Cruz su colaboración en la traducción de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde, y los invitamos a que sigan disfrutando de la edición número 2026 de la Fiesta del Libro y la Rosa, que tiene lugar principalmente aquí en el Centro Cultural Universitario, pero también pueden seguir todas nuestras transmisiones a través de la pantalla de TV UNAM. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos en la siguiente emisión de La UNAM Responde, por supuesto aquí en TV UNAM. Adiós.